Yo soy Carlos Iraburu, me ha tocado ser jefe de equipo de dos hijos míos que también son arquitectos, Fernando, que lo tengo aquí a mi derecha, y Carlos, otro Carlos Iraburu que no ha podido estar hoy. Lo mismo que Marion, sí que está con nosotros, la ingeniera paisajista, y el resto del equipo no han podido acudir a esta cita. Me he traído un guión escrito, yo no sé quién controla el tiempo, pero me dais un toque si es necesario, ¿vale? Nuestra propuesta es el sitio de mi recreo, y entonces me parece importante, para entenderla, el que conozcáis un poco el proceso que nos ha llevado a llegar a esta propuesta, ¿no? Cuando comenzamos a trabajar, con el empuje de mis dos hijos y la ilusión, lo primero que hicimos fue revisar un poco cómo son los espacios que ya existen en Pamplona, ¿no? Nos encontramos con varios espacios plaza, que todos conocéis, como la Plaza del Castillo, con la particularidad que tiene el kiosco central, la Plaza de los Fueros, por ejemplo, aunque ya está más en el extrarradio, que ahora mismo resuelve un problema de tráfico y de circulación muy complejo, que fue un granito en la ciudad. Tenemos plazas de menor dimensión, como la Plaza de San Francisco o incluso el Paseo Antoñuti. Cada una tiene su personalidad propia y un funcionamiento muy diferente para el día a día, lo cotidiano, y para momentos puntuales en los que se pueden organizar distintos eventos, ¿no? Para que nos hagamos una idea, pues entre los 16.000 y 10.000 metros cuadrados de la Plaza del Castillo de los Fueros, la Plaza de Santa Ana tiene justo casi 3.500 metros cuadrados. Pero también, para ponerlo en proporción, viene a ser como 5 veces la plaza del Ayuntamiento, y ya veis en San Fermín la que se monta allí, ¿no? Lo que significa que no es desdeñable el espacio con el que nos planteamos trabajar, ¿no? Por decirlo de una manera un poco coloquial, cabe de todo. O sea, yo creo que en esa plaza cabe todo, aunque no se trata, pensamos, de llenarla de cosas, ¿no? Aquí tenemos un poco las referencias visuales de las plazas que tenemos alrededor. Este espacio está marcado literalmente, de la Plaza de Santa Ana, por la historia de la ciudad. Ya no voy a repetir, porque lo ha explicado muy bien el equipo anterior, cómo se ha ido recuperando con el paso de los años un espacio que inicialmente era unitario, ¿no? Y lo que nos parecía interesante a nosotros es, digamos, continuar con ese proceso, ¿no? De darle entidad, de que Santa Ana sea una plaza con unas características muy distintas y muy especiales, pero que fuera una plaza, un espacio unitario. Bueno, ahora llegaremos al detalle. Nuestras referencias, volviendo un poco a lo anterior, o sea, aquí podemos ver desde la Piparrica las últimas actuaciones que se han llevado a cabo, le confieren a este espacio un ambiente muy doméstico, muy especial, que no conozco yo en ningún otro ámbito, no solo de Pamplona, sino de fuera. Volviendo a las referencias que estuvimos analizando, en el resto de plazas de Pamplona y en gran parte del mundo mediterráneo, nos damos cuenta de que se sigue un criterio más o menos similar, ¿no? O sea, este tipo de plazas que tienen esa doble función, ¿no?, del día a día, pero luego en momentos puntuales se transforman, están configuradas normalmente con un gran espacio central en el que evidentemente hay un vacío en el que se pueden organizar todo tipo de eventos, y están rodeadas por un cinturón verde más o menos denso, ¿no?, que es lo que hace que sean más amables. Es una forma de protección tanto del clima como acústicamente, y se repite ese esquema, ¿no? Si os fijáis, tanto en la Plaza del Castillo, ya depende también de la época del año, ¿no? Sí que es verdad que en Pamplona lo más importante no es protegerse del sol, porque no tenemos mucho sol, pero cuando pega, pega, ¿no? De manera que, por ejemplo, árboles de hoja caduca como la Plaza del Castillo hacen que en invierno se agradezca mucho el que dé el sol. Sin embargo, en verano
sí que crean un descanso, no sé si llega a refugio climático, pero casi, ¿no? Entonces, con esas premisas, nos planteamos, bueno, ¿qué nos encontramos hoy en la Plaza de Santa Ana, ¿no? Pues un espacio en el que la evolución de su historia le da un cierto romanticismo, un espacio muy, no sé cómo decirlo, ¿no? En el que se marca mucho la huella de la gente, cómo los vecinos lo habéis cuidado y lo habéis mimado, y que se presenta una oportunidad muy interesante para, bajo nuestro punto de vista, para mejorarlo y dignificarlo en cierta medida, ¿no? Desde el punto de vista del paisaje urbano, son principalmente traseras de las viviendas, ¿no? Como ya os he explicado, la manzana medieval agrupaba las fachadas principales hacia las calles y hacia las traseras quedaban más zonas de servicios relacionadas con huertas o con talleres, ¿no? Algunas de ellas, y esto se está trabajando desde hace mucho tiempo, yo creo que muy bien, en la regeneración urbana, pero algunas de ellas todavía están degradadas, lo que supone también un reto de cara al futuro, ¿no? En cualquier caso, la mejora de la plaza no iba a hacer más que mejorar también las futuras actuaciones que se llevasen a cabo en cuanto a rehabilitación y nuevos proyectos. De manera que es muy posible que cuando termine esta fase, yo creo que con cualquiera de los tres equipos será válido, la plaza va a mejorar mucho y las propias viviendas van a tener más ganas, por así decirlo, de volcarse hacia la plaza más que hacia las calles del entorno. Entonces, claro, ese perímetro irregular, en algunos puntos más o menos degradado, como ya se ha explicado, ¿no? Una clara orientación norte-sur con una gran diferencia entre unas zonas y otras, nos parece que es una gran oportunidad que nos ofrece a la vez que el trabajo que habéis hecho de recopilar la sensibilidad de los primeros usuarios, de los vecinos de la plaza, del Burgo, es una oportunidad para hacer un planteamiento que nos permita acoger todas las inquietudes del programa. Todavía no he empezado a hablar de nuestra propuesta, o sea, estos son los antecedentes, ¿no? Nos estábamos un poco armando metiéndonos en los zapatos de qué es lo que a nosotros mismos, si viviéramos ahí, nos gustaría. Nos parece un acierto, entonces, el incorporar todas esas preocupaciones que, además, yo, fíjate, creo que no hay ninguna errónea, aunque a veces nos pasa a los que trabajamos en el mundo de la arquitectura que te piden cosas que ves que claramente no tienen mucho sentido, son difíciles de hacer. En este caso yo creo que todas tienen bastante sentido. Para poner orden a todo eso, hemos intentado agrupar todas esas inquietudes y esos objetivos como en tres grandes grupos, ¿no? Por un lado, estaría el funcionamiento del día a día. O sea, la plaza ya hoy funciona en cierta medida de esta manera, pero tiene que ser un espacio en el que se invite a dar paseos, usarla como zona de descanso, de recreo, en todos los sentidos, incluido a los niños del colegio San Francisco, de encuentro, de relación, espacio también de juego, no solo para los niños, sino también para los mayores, ¿no? Es el escenario cotidiano. Pero también, de hecho, a veces ya se realizan eventos puntuales. Digamos que sería otro escenario distinto para el que se necesita un espacio que pueda acoger distintas actividades como pues, la organización de un mercadillo, un evento festivo, la posibilidad de celebrar una actuación musical, un concierto, ya sean fiestas o en momentos puntuales, exhibiciones de deporte rural, etcétera, ¿no? Que son actos que le dan un cierto matiz también a la plaza, ¿no? O sea, las plazas solamente del día a día quedarían muy encerradas, digamos, en el vecindario. Esto es una forma de participar hacia el exterior, ¿no? El espacio y compartirlo. Y
Hemos creado también un tercer grupo que nos parece muy interesante por todo lo que ya se ha dicho de la memoria que aparece en el lugar, que sería, o sea, lo llamamos entre el conocimiento y la memoria, ¿no? Que es una manera, o sea, es una de las características especiales de este espacio. Por un lado, las trazas históricas más antiguas, pero por otro lado, las más recientes, como la propia Piparrica, las últimas actuaciones, lo que se ha descubierto al hacer las obras del Condestable, los pozos existentes. Todos estos elementos los tratamos de incorporar a nuestra propuesta para que las generaciones venideras y las actuales conozcan bien el origen de este espacio, de dónde viene, y no solo eso, sino que además pueda ser una suerte de taller de escuela de conocimiento relacionado con cosas que solo pasan allí, ¿no? El uso del agua y sus ciclos, ¿no? Nosotros también planteamos, por supuesto, el aprovechar los pozos y recoger el agua de lluvia para regar las propias plantas de la plaza y la huerta de la Piparrica. El uso también de la energía, la conservación del medio ambiente, además de lo que es la propia historia del lugar de la ciudad. Entrando ya un poco en materia, ¿qué proponemos? Vamos a meter a lo anterior primero. ¿Cómo es? Claro. Lo que proponemos al final es un complejo programa de necesidades, ¿no? Aquí se ve un mini organigrama. Entonces nos planteamos un programa de necesidades reales concretas que nacen de todas las propuestas que se han recogido en los estudios previos, por un lado, y una serie de problemáticas, por otro. Las necesidades, como ya os he explicado, se engloban dentro de los escenarios del día a día, los eventos y actividades puntuales y la memoria del lugar, ¿no? Y las problemáticas hacen referencia sobre todo pues, a la degradación de algunas zonas, la heterogeneidad del contorno de las edificaciones, porque el resto de condicionantes, como pueden ser pues eso, ¿no? la pluviometría, el propio terreno, no lo entendemos que sea un problema, sino que lo incorporamos como parte de la solución. Como punto de partida, pues nuestra propuesta define un espacio central amplio, llano, regular, pero con diferentes matices en cada zona. O sea, no sé cómo decirlo, es un espacio libre, pero es un espacio vacío. Es una especie de lienzo en blanco que trata de dar respuesta a muchos de los requerimientos del programa. Se trata de un gran escenario para la vida del barrio. Es la zona en la que van a poder correr los niños, pasear los mayores, jugar con el agua en verano, reunirse un gran número de personas en momentos puntuales, recorrerlo. Tendrá además, como explicaremos un poco más adelante, marcadas las trazas de lo que ha ido pasando allí a lo largo de la historia. Y este escenario central, entre este escenario central y el límite de lo que es digamos, la frontera de la plaza que forman las fachadas de la edificación, aparece una serie de... es como un rosario de espacios, ¿no? que se van aglutinando y en los que se van desarrollando distintos aspectos del programa, ¿no? Como se puede ver aquí un poco en colores. Por hacer una esquematización, vamos a empezar por la zona del este. ¿Dime? Sí. Tendríamos, empezando por la zona del este, aquí tenemos un resumen de la planta, ¿no? Y un poco la imagen que lo caracteriza. Junto a la entrada del palacio, de este palacio del Condestable, se mantiene la Piparrica. En superficie, realmente era una cosa que nos preocupaba bastante, ¿no? Porque creemos que es una de las cosas que le dan un carácter especial a este espacio, ¿no? Tanto por la materialidad en sí de la Piparrica como por lo que supone de participación de la gente, ¿no?
La superficie realmente se amplía un poco de la Piparrica, aunque planteamos que se reordene en cierta medida, ¿no? Toda la parte de arbolado existente la mantenemos e incluimos algún árbol más en esa zona. Además de la zona de entrada, nosotros estamos también convencidos de que es una plaza que tiene que cerrarse por las noches. Junto a la entrada aprovechamos también la zona de la entrada trasera al Condestable para la ubicación de unas gradas, un espacio de encuentro, que en verano también será un buen refugio climático porque es la zona norte de sombra y tal. Y en la fachada sur de la zona oeste, ¿no?, al lado contrario, una zona con un jardín aromático o plantas también de la parte de la zona de Piparrica que funcionen mejor con zonas más de sombra, ¿no? Aquí, bueno, luego cuando queráis podéis ver en los paneles están los mismos esquemas, ¿no? Hacia la zona este, hacia la zona de la entrada por Jarauta, aprovechando también las preexistencias, incorporamos nuevo arbolado y le damos un carácter, digamos, más estancial, ¿no? Aprovechando también que está la terraza de la cafetería. Es la zona en la que planteamos los juegos de esparcimiento, parque para niños, biosaludable, una zona verde con pavimento verde más concreto, el equipamiento de juegos de agua para los días más calurosos, una zona más llena de bancos, etcétera. Que es lo que podríamos ver en esta parte, ¿no? Se plantean también una zona de juegos y de deporte de mantenimiento con estas máquinas que se colocan no tanto pensado en niños esa parte como para mayores, ¿no? En la zona central, digamos que es la zona dedicada más a los servicios que están al servicio de la propia plaza, ¿no? Planteamos dos zonas de espacios cerrados, en instancias de que, como también se ha dicho antes, ¿no?, si se plantea una adecuación de los edificios de Jarauta 721 en las que se puede aprovechar, no serían necesarios en parte, pero sin embargo los incluimos, primero porque es en una zona en la que crean una frontera homogénea con zonas muy traseras de la edificación existente y además entendemos que es muy importante, como se ve aquí, ¿no?, la conexión posible con ese jardín, patio trasero de esas viviendas, ¿no? En esta parte planteamos un espacio exclusivo para Piparrica, vendría a sustituir al domo con mesas de trabajo, almacén de material, donde se pueden además dar algún tipo de talleres de formación, etcétera. Y un aula relacionada con el tema de la Piparrica. Y enfrente unos servicios, un cuerpo de servicios públicos, el almacén de material donde se podrían almacenar sillas, bancos, tarimas, etcétera, que den servicio a la plaza para los momentos especiales, y un aula polivalente relacionada también con los recorridos de memoria histórica y de cultura, talleres que se pueden impartir a grupos de visitantes, a colegios, etcétera, a resguardo en esa zona. Como filtro entre estos dos ámbitos, ese espacio central que también va cambiando a lo largo de la plaza, planteamos una marquesina de madera, una estructura ligera, pero que sirve de apoyo y en cierta manera de filtro entre ese espacio heterogéneo que rodea la plaza y el lienzo central. De manera que esa pérgola va configurándose de distinta forma según esté en una zona o en otra. En una parte será simplemente una estructura muy leve con unos perfiles de madera que soportará la iluminación de la plaza. En otras tiene la zona cubierta para aprovechar la sombra o la protección de la lluvia en verano. En otras zonas la cubierta es vegetal, de manera que funcionará también como refugio climático, no solo la cubierta, también planteamos muros vegetales. Es un elemento cambiante que lo que va a hacer es, en cierta manera, ennoblecer las fachadas que tienen el contorno, de manera que ya no estamos tan pendientes de
lo sucia que está aquella pared o de cómo es posible que tal, sino que recoge el ambiente de la parte central de la plaza. Además, incluyendo el arbolado que, como decimos, incorporamos, que no nos vamos a aburrir tampoco con los detalles, pero sirve también de filtro acústico, tanto para los vecinos como para los usuarios de la propia plaza, ¿no? Luego, cuando veáis los paneles, se puede ver perfectamente cómo va cambiando la configuración a lo largo del recorrido de la propia pérgola. No nos queda mucho tiempo, porque si no nos vamos a alargar mucho. ¿Qué más cosas decir? Bueno, con estos tres elementos, lo que es los espacios perimetrales, que tienen también una vocación eminentemente verde, son las zonas en las que va a haber una mayor profusión de vegetación, son las menos rígidas. El espacio central, que es la versatilidad y la multifuncionalidad de la plaza, y la pérgola que la rodea, la enmarca y la filtra, se puede resumir más o menos nuestra propuesta, ¿no? En el día a día, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, configuraciones como puede ser una comida popular, un mercadillo aprovechando la propia estructura de la pérgola que se pueda montar en un momento dado, un concierto, un cine de verano, etc. Aquí tenemos un esquema de lo que podía ser unos recorridos tanto desde el punto de vista lúdico como desde el punto de vista cultural. Voy terminando. ¿Qué más cosas nos dejamos? Aquí ya se ven, bueno, son distintos esquemas que ya os digo que además podéis ver tranquilamente en los paneles. Esto es un poco lo que buscamos, ¿no? Un espacio amable, importante también el tema del tratamiento de los materiales. Nos parece fundamental, aparte de que evidentemente que no se creen charcos, el uso por eso en la reunión que tuvimos ayer con la parte de arqueología, el estudio Trama, nos decía, ¿no? Tenemos unos 80 centímetros, un metro, donde no va a haber piedras ni restos arqueológicos, ¿no? Es lo que aprovecharemos para crear una capa drenante en toda la plaza. Todos los pavimentos son drenantes, solo que planteamos ese espacio central como una zona de gravilla adhesionada con polímeros, o sea, es una gravilla que no se suelta, pero que es totalmente filtrante, que además nos permite hacer dibujos en los que estarán marcados las trazas, como os decía, de las preexistencias, y es lo que le va a dar esa versatilidad a la plaza, que pensamos que puede ser un escenario fantástico para cualquier tipo de actividades, manteniendo las que ya están. No sé si te ocurre alguna cosa más. Bueno, la paleta de materiales, que es un poco lo que se espera en estos casos. Y nada, agradeceros vuestra atención.